Plan de lectura día 28, mes décimo. El día de hoy terminamos Jeremías y vemos que el Señor asegura la destrucción de Babilonia y es algo que Él mismo hará, es algo de lo que Él mismo se encargará por la jactancia, el pecado, la inmundicia, la rebelión de Babilonia. El Señor le dará la paga, la retribución y en esto afirma su nombre. Dice en el versículo 57 que esto lo afirma el Rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y la destrucción de Babilonia debemos entender que tenía un cumplimiento inmediato que era con el mismo pueblo llamado así, pero tiene también un cumplimiento final, ya que Babilonia, en términos proféticos, refleja todo el sistema humano de maldad, y así entonces lo toma Apocalipsis en sus capítulos 17, 18, 19 principalmente. Vemos cómo el Señor entonces habla de Babilonia, pero ahí ya tomándolo desde el punto de vista de el sistema humano de maldad, y es Él quien destruye todo esto ya en la consumación de los tiempos. Y toma muchos pasajes de Jeremías 50 y 51 para describir esa destrucción. Y vemos que hay una señal que da el Señor y es con el mismo libro donde están escritas todas estas profecías contra Babilonia. Debía ser echado en medio del famoso río Éufrates que estaba allí en la tierra de Babilonia y echado con una piedra entonces allí donde debía ser hundido ese libro, y así se hundiría también Babilonia. Y justamente esa es la forma en que describe el Señor en Apocalipsis, que sería que sería destruida Babilonia, tal como una piedra que cae al fondo del río. Y vemos luego que se repasan los eventos de la caída de Jerusalén. Esto ya fue visto en los capítulos anteriores. Destaco aquí, porque el pasaje mismo lo destaca, el fruto de la rebelión de Sedequías, que nunca escuchó la palabra del Señor por boca de Jeremías, sino que temió más a los hombres, y entonces terminó, ya que él no quiso ver, terminó con sus ojos siendo extirpados por los babilonios. Lo último que vio fue cómo morían sus hijos, cómo morían los nobles, y a pesar de que él escapó, su ejército lo abandonó. Y vemos que Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, de los babilonios, destruyó entonces la casa del Señor, el templo, destruyó la casa del rey y todos los edificios grandes los quemó, y también destruyó los muros. Con ese escenario después se encontrarían los retornados del cautiverio, que eso se nos relata en el libro de Esdras y de Nehemías. Y esta ciudad de hecho estuvo en infamia y en vergüenza, en humillación por mucho tiempo, casi 200 años, hasta que Nehemías reconstruyó el muro, y antes de eso, en la obra de reconstrucción del templo, comenzaron con Josué y Zorobabel. Eso se nos relata en el libro de Esdras. Y vemos entonces que se destruye el templo, y esto nos dice que antes de que se destruyera el templo, el Señor había abandonado ese lugar, tal como Él había anunciado tanto en su ley como en el pacto que hizo con David y luego ratificado con Salomón, ya que ese lugar, ese pueblo no le honró allí, Él abandonó ese lugar. El Señor nos libre de que nuestra maldad nos lleve a tal punto de que aun cuando llevemos el nombre de iglesia, ya no seamos realmente iglesia. El Señor nos ayude a ser templo suyo y siempre habite en medio nuestro. El Salmo 100 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 26, 18 al 19 nos llama a tener mucho cuidado con nuestras palabras y especialmente con las bromas. No podemos simplemente esperar que se deshagan las consecuencias de un engaño afirmando que es una broma. Debemos tener mucho cuidado y buscar ser veraces en todo y no engañar a nuestro prójimo, por supuesto, pero tampoco abusar del recurso de la broma o del humor, sino que seamos conocidos por ser veraces y que nuestras palabras sean fieles y sazonadas con sal, como dice el apóstol Pablo, dando gracia a los oyentes. Por último tenemos Tito capítulo 3, en donde el apóstol insiste fuertemente en que Tito exhorte a los hermanos a ocuparse en buenas obras, esto como un fruto natural de la salvación que hemos recibido en Cristo. Y eso pasa también por sujetarse a los gobernantes y autoridades, obedeciendo, estando dispuestos a toda buena obra. Entonces vemos que el cristiano no se debe caracterizar por un espíritu revolucionario e insumiso, salvo que, por supuesto, los gobernantes exijan
cometer algún pecado, desconocer al Señor o adorar algún ídolo, o cualquier otra cosa que sea contraria a la palabra del Señor. Y también vemos que la actitud del cristiano, el carácter del cristiano debe ser caracterizado por la amabilidad y la mansedumbre hacia todos los hombres, no solo a la iglesia, sino como nos dice también otras partes de la Escritura, como en Gálatas capítulo 6, a todos los hombres debe manifestarse entonces esta amabilidad y esta mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos perdidos, y este versículo 3 es muy gráfico en cuanto a la realidad del hombre sin Cristo, en la que nosotros también estuvimos, y ahí vemos que no hay nada bueno. Hay insensatez, hay rebelión, hay extravío, hay esclavitud de malos deseos, de deleites diversos. Entonces, incluso vemos que no es posible la verdadera comunión entre aquellos que son incrédulos, porque son aborrecibles, es decir, dignos de ser aborrecidos, pero también aborreciéndonos unos a otros, es decir, éramos personas aborrecibles, pero también que aborrecían a otros. Entonces hay un odio constante, aunque esté solo cubierto bajo las apariencias de buenos tratos y modales, pero entre los incrédulos no puede haber verdadera comunión, solo puede haber verdadera comunión entre los que están en el Espíritu. Y entonces vemos que debemos tener misericordia y compasión de quienes están en esta situación, porque nosotros estábamos así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó entonces no por lo que nosotros hayamos hecho o los méritos que pudiéramos haber acumulado, sino por su pura gracia y su pura misericordia. Él nos transformó, nos lavó por la regeneración. Esta palabra es muy importante porque implica ser hechos de nuevo, ser creados de nuevo. Fuimos creados de nuevo en el Espíritu Santo. Y dice además que hemos recibido ese Espíritu abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, debemos realmente ser conscientes de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Esa regeneración y esa renovación es la que nos permite entonces vivir en una vida nueva y dar fruto de buenas obras. Y eso es lo que insiste acá el apóstol. Y fuimos entonces hechos justos solamente por gracia. Somos herederos de la vida por gracia, y nada más que por gracia. Y fijémonos que algunos creen que insistir en estas cosas va a llevar a que la gente se relaje y viva en inmoralidad, pero es todo lo contrario. El apóstol llama a insistir con firmeza en estas cosas, a que Tito realmente remarque estas cosas, justamente para que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. Entonces, la salvación por gracia y esa conciencia del Evangelio que nos ha justificado por gracia, entonces nos lleva a vivir una nueva vida en Cristo. Y llama, tal como llamó a Timoteo, a evitar las cuestiones de palabrerías y contiendas necias que no aprovechan, y la solución es muy rápida. Acá nos habla del hombre que causa divisiones. Después de una y otra amonestación debe ser desechado. No es un hombre con el cual se pueda trabajar, no es un hombre que va a ser útil en el ministerio, no es un hombre que va a servir para la edificación del cuerpo de Cristo, y es un error dejar a esa persona en medio de las ovejas porque es un lobo. El que causa divisiones y no entiende ante las amonestaciones, realmente el único destino que le espera es la condenación, y no debe estar en medio del pueblo de Dios porque solo va a hacer daño y destrucción. En el caso de el divisor, vemos que la disciplina es como apagar un incendio. No es lo mismo que cuando hay una falta de uno contra otro, donde hay un procedimiento, conversación privada, luego testigos y luego a la iglesia. No es lo mismo que si alguno es sorprendido en alguna falta, sino que acá se llama a apagar rápidamente el incendio de la división y expulsar a aquel que la está provocando, porque está demostrando así por esa conducta que está desarrollando, que está condenado, que se ha pervertido. Y vemos entonces que termina con esta exhortación a ocuparse en buenas obras. Tomemos entonces lo que nos exhorta el Señor a través del apóstol en esta carta, y vivamos entonces en esta nueva vida, sabiendo que tenemos el Espíritu derramado abundantemente en nosotros y hemos sido renovados y regenerados en Cristo.